Bien, pues ya tenemos esa primera parte del juego diseñada. Básicamente podemos eliminar enemigos, sumamos puntos, restamos vidas, pero este nivel se ejecuta por tiempo indefinido. Entonces lo que vamos a incorporar a esta escena es un contador, ¿de acuerdo? Vamos al código, tenemos aquí, fijaos, ya una variable con el tiempo predefinido. Para las pruebas vamos a dejarlo a 10, ya que 60 es demasiado y quiero enseñaros una serie de huecos que se pueden quedar en caso de no programar toda la lógica de forma correcta. Bien, una vez que tenemos esto, nosotros habíamos visto cómo sumar puntos y cómo restar vidas, ¿de acuerdo? Y básicamente llamábamos a la ejecución de esta función, de este método, mediante un script que se encuentra en otro documento y este estaba ejecutándose en un momento concreto. Por ejemplo, cuando yo impacto la nave contra una roca, básicamente se llama a esta función y se resta una vida. Aquí lo que queremos hacer es un poco distinto porque queremos que una función se ejecute constantemente, es decir, que se repita. Nos vamos a situar aquí y vamos a hacer un pequeño comentario. Por ejemplo, establecemos el tiempo de juego y lo restamos. Bien, y aquí comentamos tiempo de juego. Aquí lo que vamos a hacer es restar. Entonces, vamos a crearnos una función mediante function, un método que se llame, por ejemplo, timer. ¿De acuerdo? Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos llave y cerramos llave. Si queréis os lo puedo aumentar un poco para que lo veáis mejor. Y aquí en el timer vamos a hacer una cosa muy sencilla. Voy a seleccionar la variable timer y le voy a decir resta 1. Bien, guardamos nuestro documento y listo. Ahora esta función resta 1. ¿Cómo hago yo que la función se ejecute constantemente? Vamos a recurrir a la documentación y Unity tiene una opción que es exactamente lo que necesitamos. Es el invoke repeating. Es decir, repetimos una acción, determinamos cuándo se inicia y cada cuánto se repite. Fijaos que hay dos opciones, el invoke repeating y el cancel invoke. Vamos a ver esta primera. Bien, nos dice que básicamente introducimos invoke repeating, llamamos al método, es decir, a la función que hemos creado, decimos cuándo se inicia y cuándo se repite, el repeat rate. Dice invokes method, nombre del método, in time seconds. Bien, after the first invocation, repeats calling the function every repeat rate seconds. Básicamente es lo que os estaba comentando. Y aquí tenemos un ejemplo. Entonces, ¿cuándo quiero yo que se inicie mi contador? Pues nada más comenzar el juego. Vamos a introducir en el function start el invoke repeating y abrimos paréntesis, llamamos al método, dice método name as string, es decir, como una cadena, entonces tenemos que entrecomillar y el método es timer, este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces llamamos al método, determinamos su inicio, es decir, en el primer segundo y decimos cada cuánto se repite, 1.0 cada segundo. Cerramos aquí y para terminar cerramos con punto y coma. Ya tenemos la resta que se va a producir cada segundo. Bien, a este valor de aquí. Entonces ahora lo tenemos que mostrar en pantalla. Si queréis copiamos directamente esto. Al principio no es bueno que os acostumbréis a copiar mucho, porque lo que me interesa es que aprendáis a escribir, o al menos que le perdáis el miedo a escribir el código y a equivocaros. Pero bueno, para hacer el vídeo un poco más corto, simplemente voy a copiar y pegar, y aquí decimos, no sé, tiempo. Y esto es el timer, es decir, la variable timer, es lo que yo quiero mostrar. Esta variable va a estar restando un valor cada segundo. Como no es accedida desde otros scripts, la puedo dejar como una variable, simplemente no tengo que añadir el static. Bien, una vez que hemos hecho esto, vamos a guardar, vamos a ir a Unity y ejecutamos el juego, a ver qué sucede. Bien, ahí tenemos el tiempo en 58, 57, 56... Estaréis pensando, pero si lo habíamos establecido en 10, sí, pero aquí estamos trabajando con un prefab y habíamos escrito la variable antes. Entonces, en el prefab lo que vamos a hacer es cambiar a 10
aplicamos y listo. Ahí lo vamos a tener en 10, fijaos. Bien, 10, 9, 8, 7... Os comenté en vídeos anteriores que en la programación de cara a videojuegos hay que especificar lo que ha de hacer y lo que no ha de hacer. Entonces, fijaos que él aquí cuando llega a 0, claro, como no le hemos dicho nada más, pues él simplemente sigue restando. Entonces el tiempo ahora es menos 9, menos 10, menos 11 y va en contra de lo que nosotros queríamos, que era limitar la escena. Entonces, antes de escribir el siguiente argumento, el siguiente comportamiento, es decir, cuando el tiempo sea 0, pues di game over. O cuando el tiempo sea 0, si tienes más de 50 puntos, pasa al siguiente nivel. O si tiene menos de 50 puntos, le dices que tienes que reiniciar. En fin, podemos seguir con esa arquitectura, pero antes tenemos que detener el tiempo cuando llegue a 0. Y es exactamente lo que vamos a hacer. De cara a programar, se puede hacer de muchas formas. Fijaos, yo aquí estoy restando 1, pero puedo restar de 5 en 5 y va a funcionar. Vuelvo a Unity, ejecuto y fijaos. 10, 5, 0, menos 5. Bien, entonces si por ejemplo quisiese simplemente restar sin especificar ningún valor, lo que puedo hacer también es decir menos, menos, y con esto restamos al timer y él va a tomar automáticamente un valor. Fijaos. Aquí conseguimos lo mismo, 10, 9, 8. Entonces lo que deberíamos hacer nosotros es introducir una condición. Y vamos a hacerlo justo aquí. Decimos if, abrimos paréntesis. Aquí se produce esa operación de resta, pero también vamos a añadir lo siguiente. Es igual a 0, es decir, si el timer que se está restando constantemente es igual a 0, vamos a quitar este punto y coma, abrimos llave, cerramos llave. ¿Qué debemos hacer? Pues de la misma forma que habíamos invocado al timer, lo que vamos a hacer ahora es cancelar el timer. Lo hacemos mediante cancel invoke. Bien, es este código de aquí. Y fijaos, aquí se utiliza if input get final fire 1 cancel invoke. Bien, pues nosotros vamos a hacer algo muy parecido. Establecemos la condición, si el timer llega a 0, lo que hacemos es cancel invoke. Vamos a ver si lo admite, así. Volvemos al juego, empezamos a jugar, ahí está el timer, los puntos, 5. Bien, vamos a destruir algunos enemigos, 1, y a ver qué sucede. Efectivamente, ahí se detiene. Estupendo, se queda a 0. Entonces, ahora tenemos un argumento más que nos permitiría seguir con la arquitectura del curso. If timer cancel invoke y llévale a otra escena, por ejemplo. Entonces, como todavía no hemos visto cómo se pasa de una escena a otra y cosas similares, lo que vamos a hacer es detener aquí un momento esta fase del desarrollo, volveremos más tarde, y vamos a empezar a crear las distintas pantallas y escenas que se van a mostrar en el juego. Bien, pues dicho esto, pasamos al siguiente vídeo.